la mañana, 33 minutos. 8 de la mañana, 33 minutos. Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya está con nosotros nuestro primer invitado en esta lista que tenemos para hoy de Punto de Vista. Se trata del ingeniero Carlos Rabascal, probable candidato presidencial en Movimiento Reto. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo está usted? Así es, buenos días, ¿qué tal? Aquí en una fría mañana de la ciudad de Quito, de la capital de la República. Bueno, una precisión, una precisión. No, recién estamos iniciando las conversaciones con Reto la segunda quincena de junio. Vamos a retomar las conversaciones, pero no se trata de la precandidatura o la posible candidatura de Carlos Rabascal. Se trata de un enfoque más bien de construcción de una gran alianza del centro izquierda, ¿no? El centro para la izquierda. Así que vamos a ver cómo nos va con eso. Y en ese sentido, no es que se ha puesto ninguna condición de nombre. Ahorita lo más importante es el Ecuador, porque la crisis que estamos viviendo es tremendamente preocupante, Alcides, querido. Claro que sí, no, yo le decía porque como usted primero apareció como precandidato de Centro Claro. Democrático y ahora lo veo como precandidato probablemente de Reto, bueno, pues usted es una buena opción, por eso yo le decía, Ah, me bueno, muchas adelantaba en gracias. todo caso, ¿verdad? Porque Muchas los gracias. periodistas a veces tenemos el don de ser futurólogos y vemos más allá de lo que otros no ven, ¿verdad? Porque siempre queremos tener la noticia a nivel de primicia, pero bueno, en todo caso ustedes serían la tercera opción entre el correísmo y el anticorreísmo, Carlos. A ver, quiero explicarte un poco las cosas, mi querido Alcides. Eh, No es ninguna sorpresa, porque yo desde el año 2019 vengo hablando de la necesidad de una gran concertación, de una gran coalición del centro para la izquierda. Lamentablemente en el 2019 no tuvo eco, el 2021 pues más o menos, el 2023 no. Y ahora esperemos que haya esa madurez política y esa responsabilidad de algunas organizaciones políticas que se identifican del centro para la izquierda para poder lograr esa coalición. Ahora, a tu pregunta en términos que si se representa una alternativa a ese clivaje, yo no sé si a los actores que tú mencionas, al anti y al correísmo, pero lo que sí quisiéramos constituirnos en una alternativa de una política seria, de una política responsable, de una política que tenga como objetivo los temas urgentes, emergentes, pero también ya trabajar en temas estructurales del país. Y a eso tenemos que apuntar. Y si a eso se suman más organizaciones políticas, bienvenido sea. Porque créeme, no hay derecho que los ecuatorianos y las ecuatorianas vivamos con temor, vivamos con miedo ya de salir a la calle. Mira tú lo que ya, la gota que ha derramado el vaso en la ciudad de Manta. Ya no se puede ir ni siquiera a un circo donde van niños y niñas. A esta gente ya no le importa ni los niños ni las niñas, sino que van, matan, asesinan y ponen en riesgo a todo el mundo. Es decir, hoy el caos que estamos viviendo nos lleva a tener madurez política y gran capacidad de renunciamiento para poder establecer una vía que nos permita sacar al país de la crisis, Alcides. Carlos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Quién quiere ganar las elecciones? ¿Qué tiene que proponer? Primero, tratar de reducir los índices violentos de la inseguridad. Punto uno. Definitivamente. Punto dos, crear empleo. Punto tres, resolver problemas básicos, como por ejemplo ahora que se nos vienen los apagones, ¿verdad? O sea, el problema económico, indudablemente, que tenemos una situación de déficit presupuestario que nos endeudamos más, la política internacional. O sea, allá vamos tocando 5 puntos. Y Si coincido. ustedes atacan esos problemas y enfrentan con soluciones, les van a dar el voto. De lo Ujú. contrario, Sí, 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 va a totalmente. ganar el señor Novoa. Totalmente de acuerdo, Alcides, que hay que comenzar a hacer un plan que proponga realmente solucionar los problemas de los ciudadanos. No se trata de la lucha del poder por el poder en términos de organizaciones políticas que tienen como único objetivo es ganar la presidencia y gobernar los próximos 4 años. No, tenemos que estar en sintonía
con las necesidades, angustias, temores y miedos de la gente. Y tú lo has dicho bien, seguridad y economía. Porque aquí, en el debate a nivel del país, se está cometiendo un error garrafal, separar la economía de la seguridad, cuando tienen que ir de la mano. Es decir, aquí no se trata de proponer temas monotemáticos. Primero me voy a preocupar por la seguridad, luego de la economía. No, tiene que ir en paralelo. Unos casualmente, los problemas de inseguridad que estamos viviendo, mi querido Alcides, ¿es producto de qué? De la falta de visión, de la falta de planificación, de la falta de prevención y de haber descuidado la economía durante ya casi 7 años. La hemos descuidado, el país no crece en la economía. Y si la economía no crece, no hay empleo, no hay trabajo y se incrementa la pobreza, que es el problema que estamos viviendo. Ya el Ecuador no se puede seguir endeudando para resolver problemas coyunturales. El Ecuador tiene que comenzar a activar la economía y atender la seguridad en paralelo. Carlos, pero todos esos problemas que estamos enumerando, ¿verdad? Que son problemas propiamente del ciudadano. Si los gobernantes no ofrecen algo más de lo que ya estamos viviendo, que tampoco nos hacen los problemas, el ciudadano no va a tener alternativa, pues, Carlos. Así es, totalmente de acuerdo. Por eso tenemos que entrar de inmediato a trabajar en ambos frentes, seguridad y economía, y la seguridad con mano firme, con inteligencia, con recursos, con tecnología y con mucha presencia, no solamente a nivel de un esquema nacional, sino con presencia territorial. Zona 8, por ejemplo, Manabí, por ejemplo, ¿sí? Que está en la zona 4. Es decir, tenemos que entrar con mano firme, con mucha fuerza, pero también con política económica, porque no se trata solamente de entrar con la fuerza pública, sino para desocupar a los narcotraficantes y los microtraficantes, que es lo que nos está generando el caos en el país, sino que también tenemos que entrar con política económica, con política productiva, con política educativa y con política fundamentalmente también social a efecto de ocupar el espacio. Porque si lo desocupamos y no lo volvemos a ocupar, lo vuelve a ocupar el narcotráfico y el microtráfico. Y por otro lado, tenemos también que liderar a nivel regional, porque el narcotráfico no es exclusivo del Ecuador, tenemos que liderar una política regional para entre todos poder enfrentar una organización delictiva que mueve miles de millones de dólares. Y el otro tema es recuperar al aguaje para darle donde más le duele, en el bolsillo de los narcotraficantes. El lavado de activos tenemos que ser también muy frontales y muy fuertes en la lucha contra eso. Las 8 de la mañana, 41 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Rabascal, probable precandidato presidencial de Reto, ¿verdad? Las preguntas continúan con el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, a quien los saludamos y le damos la bienvenida. Ingeniero Mendoza, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, mi querido Alcides. Un gran saludo para Carlos Mi querido y Andrés, un para fuerte toda abrazo. la... Igual. Lo encontramos, ¿qué? Por la capital de la República. Sí, acá estoy en Quito, en la oficina en Quito. Acá muriéndome de frío, porque hoy dice que amaneció nublado y frío. Y claro, bueno, allá cambia mucho, ¿no? O sea que puede ser que más tarde salga el sol. Ah, sí, al mediodía puede estar saliendo un solo y en la tarde y a media tarde también tremendo. Vamos a ver qué pasa. En Quito es así, estimado Carlos. Oiga, a propósito, un gusto tenerte aquí en Radio Ah, Atalaya, en Punto de Vista. Y la verdad es que lo que dice Alcides me parece muy decidor de la situación actual política, en el sentido de que estamos cerca de la inscripción de las primarias, o mejor dicho, cerca de agosto. las primarias para la inscripción de los candidatos en el mes de agosto. Y hasta ahora no está muy claro el panorama, ¿no? Se pensaba que siendo un periodo más tan corto, de 18 meses, el del presidente Daniel Noboa, iba a decirse, bueno, tal partido va con tal tendencia va con tal, pero a esta altura todavía lo único que creo que está claro es que va Daniel Noboa a la reelección, ya su partido está
aceptado y reconocido por el Consejo Nacional Electoral, ADN, y que obviamente tendrán candidato o candidata en RC, si es que se confirma lo de la abogada Luisa González, o si es que cambian de opinión. El PSC ha dicho que va a tener candidato, ya no será el señor Jan Topic, pero han dicho que van a tener un candidato, y por ahí hay precandidatos como por ejemplo en Unidad Popular, Jorge Escala, y quizás se me olvida, bueno, el señor Pedro Granja de Partido Socialista, pero de los partidos más fuertes, irrumpe en estos últimos días o semanas Reto con la lista 33, y lo entrevistamos la semana pasada a Eduardo Sánchez. Le preguntamos justamente por ti, Carlos, y nos decía Eduardo Sánchez el jueves o viernes aquí junto al CIDES que sí, que era una de las alternativas que ellos quieren plantear, y ahí ya te preguntó Alcides lo del cambio de Centro Democrático a Reto. La pregunta es, ¿ustedes van con la línea de centro izquierda? ¿Es así? Correcto, es así. Ya. Ahora, luego de esa introducción que hice, te pregunto, ¿hay la posibilidad de que Reto ponga no candidato presidencial, sino vicepresidencial? A ver, es que lo que pasa es que tenemos que enfocar la conversación con Reto. Yo le decía al CIDES que recién voy a sentarme a conversar con Reto la segunda quincena de junio. ¿Y por qué la segunda quincena de junio? Es básicamente porque Raúl y Aquiles, Raúl Chávez, que es el presidente de Reto, y Aquiles Álvarez, que es el alcalde, están fuera del país, están en la ciudad de Boston por un tema de ciudades de paz, de ciudades inclusivas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo estoy saliendo de viaje este sábado para Bilbao, España, a firmar una alianza estratégica con la Corporación de Cooperativas Mondragón, en mi calidad de presidente de la Fundación Equidad y Desarrollo. Entonces, por eso vamos a conversar recién ahora. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es crear una coalición. No solamente se trata de retos, se trata, hemos hablado con algunas otras organizaciones políticas, como por ejemplo yo he hablado con Pachacuti, yo he tenido ya varias conversaciones con Guillermo Churuchumbi. Eso iba a preguntar, ¿con quién? Con Guillermo Churuchumbi Con directo. Guillermo Churuchumbi, sí, que es el Sí, coordinador. claro. La nomenclatura de ellos no es director, sino es coordinador nacional, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener su convención este día sábado, veamos qué resuelven en términos de continuar con las conversaciones, etcétera, etcétera. Es decir, se suman, por ejemplo, tú mencionas, vaya, pues, Unidad Popular, creo que Unidad mencionaste, Popular. ¿verdad? Casualmente yo hoy voy a conversar con representantes de Unidad Popular a efectos de ver la posibilidad de ir creando una sumatoria de organizaciones de centro para la izquierda, pero siempre y cuando haya esa madurez política y responsabilidad que se fortalezca, que se sustente en bases programáticas, en acuerdos programáticos, para que en la línea de lo que dice Alcides Montilla, ¿verdad? Ir haciendo un plan, una propuesta de atender la seguridad, de atender la economía y de atender también en paralelo el tema social, porque no podemos separar la economía de la seguridad y tampoco podemos separar lo social de la economía y de la seguridad. Entonces, en ese sentido, seguimos hablando. En el pasado, en este año también conversé con el Partido Socialista, es decir, estamos conversando. Vamos a ver ahora, que esas conversaciones lleguen a un feliz término, no lo sé, pero hay que intentarlo por el bien del país. Es más, Raúl Chávez ha hablado, incluso en su momento, en algunas entrevistas, el actual presidente Reto, que incluso ha hablado con Francesco Tabacchi, que fue ex gobernador, que ha hablado con Jan. No es un hombre de centro izquierda, pero tampoco es que es un hombre de derecha, ¿no? Correcto, es decir, a ver, si bien esta tercera vía, si como quieras llamarlo, responde de centro a la izquierda, eso no significa que se ponga barrera para que no entre gente consciente que sabe y que requiere y que tiene como objetivo el país. Así que vamos para adelante. Carlos, en la anterior elección del mes de agosto pasado, el candidato ganador, que es el actual presidente de la República, empezó con 4%
las encuestas. Y te digo esto porque dicen que tú estás bajo en las encuestas y que eso es pues una limitante. Sin embargo, ya vemos que las cosas aquí pueden cambiar rápidamente de un momento a otro, ¿no? En una elección. A ver, hay candidatos que han llegado en su momento con 4 o 5% al debate y después el debate eso ha cambiado, ¿verdad? Es decir, como dices tú, acá las cosas en el Ecuador, las cosas cambian de la noche a la mañana, pero más allá de Carlos Rabascal, yo no he puesto mi nombre como condición para la construcción de esta coalición. Así que en la coalición, si es que se da, la concertación, si es que se da, tendrá que definir quién puede representar aquello. Es decir, yo si necesito renunciar a la candidatura, a la precandidatura lo renunciaré. Ya lo hice 2 veces, mi querido Andrés, y al Ecuador entero le consta. Lo hice en el 2021, lo hice en el 2023. No, no me aferro a una candidatura. Lo que me aferro es a la paz y la tranquilidad del país. Y para eso estoy trabajando, porque mi responsabilidad va más allá de una candidatura. Y antes de ir con Alcides, ¿qué es el activo, los activos, aparte de tu capacidad, de tu trayectoria, que le aportarías tú a esa candidatura presidencial o vicepresidencial? Mi conocimiento del Ecuador, ¿no? Mi conocimiento del Ecuador, mi contacto con la gente, es decir, he recorrido el país, sé lo que se necesita, tengo la visión de desarrollo, sé cuál es el plan de desarrollo que debemos implementar, sé cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar en el cortísimo plazo, en el mediano y en el largo plazo, porque tenemos que recuperar esa institución, cuando se habla de visión y plan de desarrollo, tenemos que recuperar una institucionalidad que genere sostenibilidad, permanencia y continuidad en el tiempo, no de un pensamiento ideológico, sino de la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos. Es decir, ya basta de seguir construyendo pobreza y desempleo cuando son cosas que tenemos que atender de forma urgente. En la medida que siga existiendo crecimiento, un desempleo creciente y pobreza creciente, la inseguridad también va a ser creciente. Desgraciadamente es así. Nosotros entrevistamos hace un mes aproximadamente al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, y nos decía que no hay posible éxito de un plan de seguridad sin un desarrollo económico que permita pues que haya un mayor pues contento social o mayor satisfacción social y que se elimine pobreza. Oiga, Alcidito, vamos a ir con usted. Solo quería decirle, ya que nosotros seguimos todos los días el tenis de Roland Garros, en el primer partido de hoy de cuartos de final, Yannick Sinner le va ganando 6-2 y 2-1 a Grigor Dimitrov. Sí, Sinner de Italia, número 2 del mundo, le gana a Dimitrov, número 10. Más tarde, a la 1:15 de Ecuador, 1:15 aproximadamente, puede ser un poco más, juega Carlos Alcaraz y Estefano Tsitsipas. De Montilla García. Bueno, continuemos la entrevista con Carlos Rabascal. Carlos, tú fuiste entrevistador, hacías preguntas pepas, que yo siempre las escuchaba y veía. Eso hay que hacer preguntas pepas a los políticos. Ejemplo, yo tengo una duda respecto a qué es Reto, a dónde se ubica, me late, y esto te lo digo porque Reto fue, pues, sostuvo la candidatura de Hervas, y Eduardo Sánchez era el director nacional. Ahora aparece Reto con un concejal roldosista de director nacional, con un alcalde, Aquiles Álvarez, que más parece, no parece correcto. Y también aparece Carlos Rabascal, que en el 2021 fue candidato a la vicepresidencia con el correísta Andrés Arauz. Y la pregunta, ¿no está oliendo Reto a correísta, Carlos? A ver, yo no puedo hablar por Reto, mi querido Alcides, porque no formo parte de Reto, ¿verdad? Soy amigo de ellos, soy amigo de Eduardo, soy amigo de Raúl, soy amigo de Aquiles, eso sí, evidentemente, siempre he tenido cercanía con ellos en términos de amistad y en términos de ciertas coincidencias
política, porque recuerda incluso que yo apoyé a Aquiles Álvarez para su candidatura a la alcaldía de Guayaquil. Es decir, sí nos une cierta conexión. Ahora bien, yo no puedo opinar por el partido Reto, ni tampoco puedo calificar, ya te digo, porque ha habido hay una reestructuración en esa organización política y yo recién me voy a sentar a conversar con ellos, repito, a partir de la segunda quincena de junio. Mira, Andrés me preguntaba qué podemos aportar nosotros. Nosotros podemos aportar ya un trabajo que hemos venido realizando desde el año 2019. Yo no le tengo miedo a las encuestas, no, pero no se trata de Carlos Rabascal. Hemos venido construyendo una estructura a nivel de las 24 provincias del país. Es decir, pero la idea no es un proceso electoral. La idea es entender al país, tenerlo acá y tenerlo acá para sacarlo adelante. Porque no se trata del proceso electoral. Un proceso electoral se puede ganar como se puede perder. De hecho, yo ya perdí un proceso electoral en 2021 y el país entero conoció cuál era mi visión de desarrollo. El país entero conoció cuál es mi manera de manejar y administrar las cosas y de cómo soportar incluso hasta la presión porque tengo inteligencia emocional. Es decir, es cuestión de sumar, pero no podemos sumar o restar en función de percepciones de las personas o de las organizaciones políticas, porque aquí, como le dije a Andrés, hay un bien mayor, y te lo dije a ti también, que se llama el Ecuador. La crisis del Ecuador hay que solucionarla. Yo lo decía en el hecho de que Reto huele a correísta, porque así como ustedes los políticos recorren el país, nosotros periodistas también tenemos nuestros grupos de amigos, de compañeros, de familiares. O sea, nos preguntan y nosotros también tenemos nuestras propias iniciativas e ideas respecto de la política del país. Definitivamente. Insisto, aunque tú lo niegues, pero a mí me huele más a correísta el movimiento Reto. Inclusive, yo no descarto dentro de la sospecha que uno puede tener como periodista que ustedes pongan al candidato a la vicepresidencia en alianza con el correísmo, habida cuenta de la posibilidad de que Luisa González sea la candidata correísta a la presidencia. Insisto en eso, Carlos. Y haces bien en insistir, y yo respeto mucho en este caso, tu sospecha. En este caso, tu sospecha. Es decir, yo no puedo ni afirmar ni no afirmar, porque ya te digo, no soy parte de Reto, no he conversado todavía más allá de temas muy rápidos por teléfono. Si bien somos cercanos, pues no he tenido la oportunidad en esta etapa de conversar. Y bueno, veremos, el tiempo lo dirá, ¿no? Y otro tema, yo no he tomado ninguna definición todavía. O sea, primero tengo que conversar, tenemos que ver hacia dónde apuntan y ahí tomaré una definición. Yo también tengo respeto por toda la gente, esa linda gente a nivel de las 24 provincias que me ha venido apoyando y que ha venido caminando conmigo, que también me debo a ellos, evidentemente me debo también a ellos y cualquier decisión que tome, ya sea para continuar, ya sea para no continuar en el evento que se llegue a acuerdo o no a acuerdo, pues yo primero tengo que conversar con esa estructura que hemos construido ya durante algunos años. Carlos, hemos tocado en esta entrevista algunos problemas del país trascendentales, ¿verdad? Unos más que otros: seguridad, trabajo o empleo, crisis económica, el tema del IES, que no hay que dejarlo al lado. Pero también hay que tomar en cuenta el tema de la reforma política, ahora más que nunca. La pregunta es, en el caso de que tú seas presidente de la República, ¿verdad? Y quieras, como el presidente Noboa, volver a reintentar una reelección, ¿cómo resolverías el problema con una Verónica Abad como vicepresidenta? ¿Cómo lo resolverías, Carlos? A ver, es que lo que pasa es que mira, la mejor manera de gestionar una crisis, Alcides, es anticiparse a la crisis. Y en ese sentido hay que escoger bien al equipo. Pues tú no puedes escoger un candidato o una candidata a la vicepresidencia de la República que piense diametralmente, que esté diametralmente opuesta a ti. Pues. O sea, a ver, si bien no se trata de un proceso de selección de personal, pero es evidente que el presidente Noboa no tiene pues, los atributos y los dones como para escoger a las personas. ¿Verdad? Mira lo que le ha pasado con la propia vicepresidenta, y no voy a entrar a juzgar a la vicepresidenta, mira lo que ha hecho con la ex ministra de Energía, etcétera, etcétera. Es decir, esto no se trata de hígado, esto se trata es
de construir un proyecto y con base a ese proyecto generar coincidencias y establecer los roles de cada uno. Cuando yo acepté la candidatura a la vicepresidencia de la República en el año 2021, lo hice porque había un proyecto, lo hice porque había una visión, lo hice porque había un plan y lo hice porque estaba claramente definido el rol que yo iba a ocupar, que era la reactivación del aparato productivo, la generación del empleo y el tema de la descentralización y desconcentralización del país. Es decir, eso se tiene que hacer antes, no que se corrige después. Pero al caso presente, Carlos, ¿cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la solución? Respetar lo que dice la Constitución, pues, porque no se trata, ya metí la pata y entonces para corregirlo voy a violentar la Constitución, voy a violentar las leyes. No, no se trata de eso, porque si no estaríamos construyendo un país en medio de una anarquía que el día de mañana, en vez de apoyar la construcción y la recuperación del país, lo estaríamos destruyendo. En este país hemos tenido problemas con los vicepresidentes. La mayoría de los presidentes últimos han tenido problemas, han tenido hasta 3 y 4 vicepresidentes. Entonces la pregunta es, ¿cabe la posibilidad de que en este país, en una reforma constitucional, podríamos decir, Tendría ¿verdad?, que se elija ser. solo al presidente y que éste designe a su gusto y sabor al vicepresidente y que en situaciones como esta, el presidente le pida la renuncia y resuelta el problema? Mira, yo sí creo que ahí hay una tarea pendiente, Alcides. Yo sí creo que hay que definir bien el rol del vicepresidente en caso de que el Ecuador entero quisiera mantener esa figura de la vicepresidencia. Y si quiere mantener la figura de la vicepresidencia, el Ecuador, porque acuérdate, si es una reforma constitucional, tenemos que respetar la voluntad popular, es definir el rol que en algunos países no existe la figura de la vicepresidencia y se encarga a uno de los ministros, ¿verdad? O a su vez, un vicepresidente como en Argentina, en el caso de Argentina, que tiene las dos cámaras, se encarga de la Cámara Alta, que en este caso sería el Senado, ¿verdad? Bueno, en el caso ecuatoriano no hay dos cámaras, pero es cuestión de ir definiendo, es decir, a ver, si queremos fortalecer la democracia, tenemos que actuar de acuerdo a la norma constitucional. Si este es un tema que nos está generando un problema recurrente, histórico y tradicional, debatamos y planteemos una reforma adecuada. Pero no se trata que para arreglar el desaguisado que él mismo creó, quiera violentar la Constitución. Pero tú estás de acuerdo en que se reforme la Constitución para que elijamos solo al presidente y que éste elija al vicepresidente. A ver, en este caso, esa podría ser una alternativa, pero en otro caso es establecerle el rol. Habría que ver, ya te digo. O sea, a mí no me disgusta, por último, eliminar la figura de la vicepresidencia, pero esto es un tema que hay que discutirlo con el pueblo ecuatoriano. Como también te digo, creo que la muerte cruzada no ha contribuido en nada a la democracia ecuatoriana y que más bien nos ha generado más problemas, porque mira tú, hoy tenemos un presidente candidato que más está enfocado en una campaña de cara al 2025 y está descuidando la vida, la paz y la tranquilidad de los 18 millones de ecuatorianos por ser candidato y por resolver sus problemas. O sea, en otras palabras, hay que eliminar la muerte Para mí sí, cruzada de la Constitución. para mí sí, para mí sí. ¿En qué nos ha ayudado? Mira tú, nos ha generado mucho más incertidumbre, ha paralizado el país en términos de efectividad, en términos de planificación, en términos de inversiones, en términos de generación de trabajo. Y lo que ha hecho es que si estás distraído en una campaña electoral, descuidas lo importante y lo trascendente, que es la seguridad. 9 de la mañana, 2 minutos, 9 de la mañana, 2 minutos, Radio Atalaya es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el ingeniero Carlos Rabascal, precandidato presidencial del movimiento Reto. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza. Adelante, ingeniero. Gracias, don Alcides. Y lo que dice Carlos Rabascal en contestación a las preguntas de Alcides es muy interesante, porque a lo que vamos es que aquí hay un híbrido en el país, un híbrido de hiperpresidencialismo mezclado con parlamentarismo, porque esta figura de la muerte cruzada es como que si fuera un gobierno parlamentario, pues, Carlos. Pero por otro lado, el presidente tiene una serie de facultades, como el tema del veto famoso, que ahora se lo han eliminado,
que se necesitaba 92 votos, tres O sea, cuartas. sí, el veto no se eliminó, lo que se redujo es el número de votos. Por eso, pero tenía pues una capacidad enorme de colegislador, ¿no? Claro, era un presidencialismo. Entonces hay ese híbrido que yo creo que tiene que quedar claro. Somos un Estado presidencialista, parlamentarista, queremos sacar al vicepresidente para que el presidente no tenga ese conspirador a sueldo, como decía Velasco Ibarra. Pienso que hay que definirlo, como en el caso de los distritos electorales para ir a otro lado. Cogimos los distritos, pero no como realmente funcionan en Inglaterra o como en Estados Unidos, ¿no? Sino que es una mezcla. Entonces, me parece cosas bien interesantes, no son las cosas que en el día a día preocupan a los ecuatorianos, pero sí que se dificultan la gobernabilidad, ¿no? No, definitivamente. Mira, el Ecuador históricamente ha tenido problemas con el tema de la gobernabilidad. Históricamente ha tenido problemas en la relación de las distintas funciones y poderes del Estado. Porque no solamente que no se llevan, sino que no articulan entre sí. Por ejemplo, hoy en el tema de seguridad. ¿Tú no crees que en el tema de seguridad se debería distintas funciones del Estado y distintas instituciones del Estado comenzar a articular? Pero Por no. supuesto. Y dentro de esas instituciones están los gobiernos autónomos descentralizados. Pero a los gobiernos, pero si el gobierno central, un presidente, se pelea con los municipios y las prefecturas, ya sea porque no coincide ideológicamente o ya sea porque les debe plata y no les paga, entonces crea un problema de gobernabilidad. ¿Y un problema de gobernabilidad qué significa? Tener una incidencia negativa en la vida de la gente. Por ejemplo, porque si tú no le das plata a los municipios, plata que le corresponde, que el gobierno se apropia, ¿qué está haciendo? Está perjudicando el desarrollo de esas ciudades, está perjudicando el desarrollo de esas provincias. Correcto, porque ese dinero es de los municipios. Correcto. Entonces, es una apropiación indebida. Entonces, eso debería ser sancionado. Es una apropiación indebida. Mira tú, el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que ahora se estaba hablando. Mira tú que una de las condiciones o de las cláusulas es páguele los temas de salud al IES. Entonces el gobierno central está destruyendo la institucionalidad y en el momento que se apropia de dinero que no le corresponde, está adicionalmente afectando patrimonio privado, patrimonio de otros. Y eso genera un daño a la economía y el daño a la economía es un daño a la gente. Lamentablemente es así. Carlos, ¿cuál es tu opinión respecto a si el presidente Daniel Noboa o cualquiera, porque esto ya es un tema constitucional, debe de pedir licencia o no para hacer campaña, para estar en la campaña electoral o para ser candidato a la reelección? La Constitución es clara, tiene que pedir licencia. O sea, el problema es que aquí yo veo es que hay una militancia periodística y de analistas que dicen no, porque la vicepresidenta va a generar mayor problema y Noboa tenemos que defenderlo. Entonces, lo que están planteando es una anarquía. La Constitución es clara. Un presidente que se lance para la reelección tiene que pedir licencia. Y además, tiene su lógica. ¿Cuál es el espíritu de la licencia para alguien que se plantea una posible continuidad en su cargo? Es el evitar el uso de todo el aparataje y de toda la estructura estatal, pues, desde su cargo, porque ahí generaría un desequilibrio en la competencia democrática y eso estaría entonces yendo contra la lógica y contra ese espíritu democrático que debe tener todo país. Claro, es que no podemos ver cada cosa como particular, ¿no? Como tú dices, la Constitución, la ley es para lo general. Y si esto lo hace desde la presidencia, Todos, luego para todos. Para todos. Sí, tienes toda razón. Y después vendrán los alcaldes o los prefectos y harán lo mismo, pues. Claro, porque además que estarías creando un precedente absurdo, porque como bien dices tú, después vienen los alcaldes, después vienen los prefectos, después viene todo el mundo a hacer lo mismo.
Entonces, hacer política en medio de una democracia con esos antecedentes sería catastrófico, porque nunca estarías en condiciones de poder enfrentar una lid en términos de equidad. Las 9 de la mañana con 8 minutos, 9 con 8 minutos, estamos con el precandidato presidencial Carlos Rabascal, que está con nosotros esta mañana, en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya. Una consulta antes de ir ya con las preguntas finales de Alcides. En el caso del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿crees tú que en estos meses finalmente el gobierno se decida a quitar el subsidio a los combustibles eco y extra, a sabiendas de que esto va a dar pábulo a mucho descontento por un lado y le va a dar también pábulo a protestas y de, por ejemplo, con eso espacio político a precandidatos tipo Leonidas Issa? A ver, el tema del combustible, lamentablemente, volvemos al tema. El Ecuador no ha hecho la tarea. Mira, lo que estamos viviendo hoy es porque nunca se hizo la tarea. Correcto. El tema del combustible se pudo haber solucionado hace mucho tiempo focalizando el subsidio del combustible. Yo me resisto a creer que en una era digital, tecnológica, no se pueda focalizar el subsidio del combustible. Es decir, aquí en el Ecuador no se ha hecho la tarea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? No optimizamos nuestros recursos porque seguramente hay grupillos que viven del contrabando del combustible. Y eso tenemos que evitar. Hay que focalizar, no hay que eliminar, porque eliminar significa para todos. Focalizar es darle el subsidio a aquellos sectores que realmente lo necesitan. Mira tú, si se elimina el subsidio del combustible, el transporte, ¿qué moviliza? Productos. Entonces, en el momento que se incrementa el precio, porque eliminar el subsidio significa subir precio, va a haber inflación. Obvio, porque va a haber inflación. Se van a encarecer los productos, por más que me digan que la canasta básica está exenta de la nueva. Se va a encarecer los productos. ¿A quién se traslada ese incremento de precio? Al ciudadano común. Pues. Y si a eso le sumas que al ciudadano común le metiste 15% de IVA, es decir, 3 puntos adicionales, ¿qué le estás haciendo? Lo estás perjudicando porque por un lado hay inflación, pero por otro lado le quitas capacidad adquisitiva porque le quitaste recursos. Entonces, frente a eso está el gobierno nacional. Vamos a ver. El ciudadano común tiene menos plata y le cuesta más comprar las cosas, ¿sí? Correcto. O sea, le quitaste plata, pero además le cuesta más comprar las cosas. Por tanto, ¿qué estás haciendo? Perjudicar su vida. Pues. Perjudicando su vida. En otras palabras, a ver, si hoy te costaba 10 y ahora te va a costar 15, ¿afectas o no afectas la capacidad de compra? La afectas. Así de sencillo. Ahora, yo no tengo la bolita de cristal para saber lo que hará el gobierno, pero es evidente que el gobierno está desesperado porque no ha tenido un manejo enfocado a la economía y puede cometer cualquier barbaridad. Ahora vamos a ver. Pero como es un gobierno en campaña, sabrá Dios si lo quiere hacer. Pero siendo una condición, los desembolsos se lo van a parar. Porque además hay otra cosa, los 4.000 millones de dólares no es que se lo van a dar al gobierno, es para pagar deuda. Es decir, sustituir deuda. Lo que pasa es que el Fondo Monetario Internacional no tiene la figura de reestructuración de deuda. Entonces lo manejan como que fuera una nueva operación de crédito. Pero a la hora del té es estos 3.000 millones o estos 4.000 millones sirven para pagar deuda. Nada más. Pero para hacer eso, me pongo estas condiciones. Pero es para pagar deuda y contraer nueva deuda. Correcto. Porque estás tapando, o sea, lo que estás haciendo, en otras palabras, es patear el plazo y alargar. O sea, se sustituye la deuda de capital, pero a eso tienes que sumarle todos los intereses que hay que pagar, pues, ¿no? Claro. Las 9 de la mañana con 12 minutos. Don Alcides, la pregunta final para nuestro distinguido invitado esta mañana, aquí Carlos Rabascal Salazar, desde la capital de la República. ¿Qué va a pasar con nuestro MLE, Alcides? No pregunte eso, oiga. No pregunte eso. Usted no quería que haga la vida. Bueno, mire, Carlos, el tema de la función judicial, ¿verdad?
Si no hay justicia en el Gracias. Ecuador no puede funcionar, no desarrolla. No tenemos justicia después de ver las revelaciones de los involucrados en estos casos, Metástasis, Purga, Plaga, pagan con cantidades de dólares las sentencias. Entonces, yo no digo que usted, si es que gana la presidencia, vaya a decir lo mismo de Correa, de que hay que meterle la mano a la justicia, No. pero hay algo que hacer, pues, Carlos. A ver, Porque sin justicia, oiga, aquí esto es un desbarajuste, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted? permíteme dividir la respuesta en dos casos porque voy a aprovechar tu pregunta para también hablar sobre el tema de las inversiones que requiere el país, porque muchos dicen, no vienen las inversiones porque no hay seguridad jurídica, y la seguridad jurídica tiene que ver es con la justicia. Pero también respondo rápidamente por qué no vienen las inversiones al país, además por falta de seguridad jurídica, es porque la capacidad de consumo del Ecuador en términos de capacidad de consumo de los ciudadanos y ciudadanas es pequeña. Es decir, si tenemos solamente 3 de cada 10 ecuatorianos que tienen un trabajo pleno, seguro, continuo, permanente, es decir, es una pequeña capacidad de consumo, porque tenemos 7 que no están consumiendo adecuadamente. Entonces, ahí tenemos un problema. Por eso es importante trabajar también en la economía, en la producción y en la generación de trabajo. Ahora bien, al tema de la función judicial. Al tema de la función judicial hay que reformarla. Yo no digo meterle la mano a la justicia, pero ¿cuál es el problema histórico que ha tenido la función de la justicia, la función judicial? Es que todo el mundo le ha metido la mano. Antes le metía la mano la clase política. Hoy le mete la mano la clase política más el narcotráfico y lo estamos viviendo en todos estos procesos que se están dando el día de hoy. Entonces, ¿cómo le sacamos la mano a la justicia? Los procesos de selección de toda esta función del Estado llamada función judicial, tenemos que sacarla del país. Tenemos que recurrir a herramientas y organismos internacionales como Naciones Unidas, que no es una propuesta mía, es una propuesta que la recojo, que es una propuesta y debo reconocerla públicamente del doctor Joffre Campaña, que me parece bien, porque el problema es que ya no confiamos. Entonces tenemos que crear esos procesos de selección a través de herramientas, instancias internacionales que sean imparciales y que manejen procesos transparentes y que los procesos de selección, sobre todo los de evaluación, los de concurso de mérito y oposición, y esta famosa parte de la parte oral que eso sirvió es casualmente para hacer trampa, tenemos que eliminar. Entonces tenemos que irnos por ahí, pero no solo bastan los procesos de selección, sino también tenemos que entrar a una gran reforma de la función judicial. Primero, tenemos unas normas jurídicas, pero distribuidas por todos lados, y eso se presta para la interpretación subjetiva de los jueces. Y un tercer elemento, tenemos que hacer observación y auditorías a los operadores de justicia, porque hay estilos de vida de ciertos operadores de justicia que no concuerdan pues, con los niveles de ingresos que tienen. Entonces tenemos que hacer todo ese proceso de seguimiento, monitoreo, evaluación permanente y también auditoría aleatoria a procesos para ver si esos procesos han sido bien manejados. Mira, si tú eres el dueño de algo y no lo controlas, el día de mañana se te lo llevan cargado. Entonces, igual pasa acá. Hay necesidad de controlar, hay necesidad de hacer seguimiento y establecer sanciones muy firmes para aquellos que violentan la legalidad de sus funciones. Y por otro lado, crear escuelas de la función judicial, formar permanentemente a los jueces y a los operadores de justicia para que el día de mañana vayan teniendo un mejor performance en la administración de justicia. Y de esa manera ir quitando las manos de la política y las manos del narcotráfico en esa función tan importante como la que tenemos. Carlos, Carlos, ¿usted cree en una independencia de la Fiscalía, de la función judicial, y usted cree que se debe de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? Lo dije desde cuando se comenzó a debatir la Constitución de Montecristi, que el Consejo de Participación Ciudadana nunca debió haber existido. Mira, ¿para qué ha servido el Consejo de Participación Ciudadana? Yo sé que eso me generó algunos resentimientos de personas que estaban interesadas en el Consejo de Participación Ciudadana, pero el tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. Eso, como la muerte cruzada, no contribuye en nada a la democracia ecuatoriana. Ahora bien, el problema es que si vuelve a la Asamblea Nacional,
Tampoco es que estamos evitando la metida de mano de la política a la designación de los organismos de control o de las distintas autoridades. Entonces, lo que tenemos que establecer son mecanismos con instancias internacionales para evitar que esa mano que ha secuestrado la democracia ecuatoriana, que ha secuestrado e impedido el desarrollo del Ecuador, la vuelva a meter. Carlos, gracias por haber intervenido con nosotros en Punto de Vista de Radio Atalaya. Muchas gracias, muy amable. A ti, Alcides, a ti, Andrés, un fuerte abrazo. Un gusto por siempre conversar con ustedes.